Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy, ¿sí? De acuerdo a las temáticas que nosotros vamos tratando en el transcurso del presente currículum, tenemos que ir detallando generalmente en lo que es la asignatura de historia todo lo que se refiere a la evolución que el ser humano ha tenido en todo el proceso histórico, ¿sí? Es importante que nosotros analicemos, siempre cuando empezábamos las clases, yo les decía, tenemos que aprender a entender cuál es nuestro pasado, cuál es el origen de la sociedad, cuál es el origen de las cosas para poder entender cómo se desarrollan en la actualidad, sí, para poder de cierta manera determinar cómo son las diferentes formas y los diferentes referentes de quizá la forma de pensamiento, las culturas, las costumbres, porque de algún lado debió haber salido eso, no es que de la nada apareció, porque sí, y ahora nosotros nos desenvolvemos en una sociedad que ya prácticamente de la noche a la mañana fue socialmente estable, económicamente estable, desarrollada, culturizada. Entonces, no, todo viene de un proceso social, todo viene de un desarrollo constante que los seres humanos van teniendo a lo largo de lógicamente, su evolución. Nosotros tenemos una división, sí, que se entiende lógicamente por el inicio de la sociedad. Tenemos a la prehistoria y a la historia. Dentro de lo que es la prehistoria, nosotros tenemos dos eras sumamente importantes, conocidas como el paleolítico y el neolítico. Sí, lógicamente en medio de estas dos se encuentra también el periodo del mesolítico, pero como tal, esta solo se vuelve como un espacio de transición. Pero como tal, los dos referentes más relevantes, los más importantes y fundamentales, en los cuales se especifica cuál es el origen del ser humano, cuál es el desarrollo de la sociedad, son en estos dos, en el paleolítico y en el neolítico. Dentro de lo que es el paleolítico, se empieza a tener los primeros avistamientos de lo que es una ya demostración de algún tipo, de alguna forma de un ser, no humano como tal y cual somos nosotros ahora, pero sí de un ser que ya empieza a tener curiosidad por su entorno. Algo que nosotros debemos de entender especialmente es que nosotros también somos animales. Así como hay diferentes especies de perros, así como hay diferentes especies de peces, de, qué sé yo, qué les digo, de gatos. Asimismo existe una especie llamada de los seres humanos. ¿Cuál es la diferencia de nosotros? Que tenemos raciocinio, ¿sí? Que tenemos una lógica, que entendemos nuestra realidad un poco más desarrollada que todos los animales en general. Sí, por eso es que generalmente la evolución que el ser humano ha tenido en muchas de las ocasiones se la considera que tanto para algunos aspectos ha sido benéfica, pero para otros ha sido totalmente negativa, porque el ser humano se ha encargado necesariamente de destruir su entorno, de enfrentarse a escenarios en los cuales se ha puesto en riesgo también de que muchos de los fenómenos y de los desastres naturales ha sido provocado por el mismo hombre, la extinción de muchas especies ha sido provocado por el mismo ser humano. Esta inteligencia al ser humano le ha dado también puntos positivos como también puntos negativos para el desarrollo de su sociedad. ¿Sí? Por ello, las destrezas que nosotros vamos a ver dentro de la presente clase es el relacionar interpretar las características esenciales del Paleolítico y la producción del arte rupestre. Por otro lado, tenemos que se debe explicar y valorar la importancia del trabajo como eje de la supervivencia humana y de las revoluciones culturales, tanto paleolítica como neolítica. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos las características más importantes y las más necesarias del paleolítico? Porque debemos de entender el origen de todo, ¿sí? Debemos de entender el por qué quizá el ser humano camina de la forma en la que camina, cómo fue que se creó esta caminata también,
¿Cómo fue que el ser humano empezó quizá a entender de mejor manera su entorno? Existen una infinidad de cuestionamientos y de preguntas que se nos vienen a la mente cuando escuchamos acerca del origen de la humanidad, cuando entendemos el desarrollo de la sociedad. Y es por eso que nosotros vamos entendiendo poco a poco, analizando en específico todas estas áreas. ¿Sí? Es importante también que nosotros veamos, por ejemplo, nos dice, hay dichos que dicen que quien no conoce su historia llega a estar condenado a repetirla. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no analizo correctamente, si yo no discierno la información de lo que pasó en la antigüedad, de los hechos históricos, yo no voy a estar preparado, ni siquiera voy a entender cuáles son los fundamentos o las formas más verídicas de yo poder tomar soluciones en mi presente, ¿sí? La sociedad se ha ido transformando, la sociedad ha cambiado, la sociedad se ha visto envuelta en muchos sucesos que han ido transformando, sea positivamente o sea negativamente, la estructura nata de la sociedad. Sí, el desarrollo nato que el ser humano tiene, el cómo entiende su entorno, también el cómo se enfrenta quizá en ocasiones diferentes riesgos. Los riesgos nosotros debemos entender, incluso eso lo vemos también en la asignatura de emprendimiento, la importancia que tienen los riesgos en el desarrollo personal, en las estructuras cotidianas. Los riesgos se presentan con la finalidad de enseñarnos, ¿sí? Existen dos tipos de personas, las personas que en los riesgos ven pesimismo, que en los problemas se derrumban, en los problemas solamente ven dificultades, o por otro lado, las personas que en los problemas ven oportunidad para aprender algo nuevo, ven una oportunidad para superarse, una oportunidad para desarrollarse, para evolucionar como persona, para evolucionar como seres humanos. Esto no quiere decir que por naturaleza el ser humano llega a tener preocupaciones, por naturaleza el ser humano llega a sentirse quizá frustrado, quizá triste, preocupado, pero siempre debemos tomarnos el tiempo de que bien, sentí lo que tenía que sentir, pero ahora, ¿qué voy a hacer para contrarrestar esto? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué situaciones voy a empezar a desarrollar para que esta situación en la cual yo me encuentro cambie también de cierta manera? ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ir analizando todos estos elementos. Iniciamos por la era de la prehistórica conocida como el Paleolítico. Para dar inicio con la temática, vamos a iniciar viendo un videito que nos da un breve preámbulo acerca de lo que es el Paleolítico. ¿Sí? Vamos a ver. Smile and Learn. 5 cosas que deberías saber sobre el Paleolítico. El Paleolítico es la primera etapa de la prehistoria y es el periodo más largo de toda la historia. Comenzó con la aparición de los primeros seres humanos en África, hace unos 300.000 años. Paleolítico significa piedra antigua, y esto explica la aparición de las primeras herramientas de piedra. Durante el Paleolítico, los seres humanos se organizaban en tribus, pequeños grupos de 20 a 30 personas que vivían en cabañas o cuevas naturales. Eran nómadas, es decir, no vivían en un mismo sitio. Se desplazaban a distintas zonas en busca de caza, pesca y otros alimentos. En otras palabras, eran cazadores y recolectores. Entre sus platos favoritos estaban los frutos silvestres, los ciervos, los bisontes o incluso los mamuts. Ya en el Paleolítico realizaban ceremonias para pedir a la naturaleza abundancia de alimentos. ¡Sí! Adoraban al sol o a la lluvia. Otro aspecto muy curioso es que enterraban a sus muertos y hacían ritos funerarios. ¡Guau! Parece que estos primeros hombres ya tenían creencias. En el Paleolítico se descubrió el fuego. Así no. Parece ser que tras una tormenta y con la aparición de un rayo, surgió el fuego de forma fortuita. Más tarde, los primeros hombres aprendieron a encenderlo de 2 formas diferentes: frotando un palo sobre un tronco o chocando 2 piedras. El fuego fue muy importante para que los miembros de las tribus pudieran tener calor durante la noche o el invierno. Además,
Gracias al fuego, podían cocinar y disfrutar de alimentos mucho más ricos. El arte nace en el Paleolítico hace 35.000 años. Ahora seguro que te estarás preguntando, ¿tenían museos los prehistóricos? No, las primeras pinturas rupestres aparecen en los techos y muros de las cuevas en las que vivían. Efectivamente, eran un elemento decorativo. Les gustaba tener la casa bonita. En sus pinturas representaban escenas de caza, como esta que ves en la imagen. ¿A qué es increíble que perduren en la actualidad? Elaboraban la pintura con agua, tierra, sangre o plantas, y utilizaban sus dedos o pinceles para pintar. En el Paleolítico se construyeron las primeras herramientas de piedra. Estas fueron imprescindibles para la supervivencia, ya que con estos artilugios podían cazar o pescar más y mejor. ¡Qué bien! Así podían conseguir más alimentos. Para su construcción daban forma a una piedra con ayuda de otras. Algunas de las primeras herramientas fueron los cuchillos o las puntas de flecha. A medida que iban progresando, utilizaron otros materiales como huesos o maderas, para fabricar agujas o incluso arpones. Estos primeros hombres siguieron avanzando y volviéndose más inteligentes, mejorando su forma de vida. Con la llegada de la agricultura y la ganadería, termina el Paleolítico y comienza el Neolítico. Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre esta etapa. ¿Te ha gustado? Bien, de cierta manera el video lo que ha hecho es darnos un preámbulo, sí, breves datos generales de lo que vamos a ir desarrollando dentro de la presente clase. Vamos a iniciar entendiendo que los actuales seres humanos somos el resultado de un largo proceso evolutivo que conocemos como proceso de hominización. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos por naturaleza, por desarrollo personal, sí, de cierta manera, por consciente propio, ha tenido que ir aprendiendo, ha tenido que irse desarrollando. No es que nadie le enseñó al ser humano, por ejemplo. Siempre yo hago una gran similitud entre lo que es los primeros pobladores y los bebés recién nacidos. ¿Qué sucede cuando nace un bebé? No, cuando nace un bebé tiene alguien que le está cuidando y tiene alguien, en este caso el papá o la mamá o los dos padres, quien le va encaminando, sí, quien le va enseñando, le va enseñando a caminar, le va enseñando a hablar, le va enseñando los diferentes elementos que tiene en su entorno. De ahí cada ser humano va teniendo ya sus propias características de ver si quizá a temprana edad entiende cómo se maneja su entorno, o quizás se tarda un poco más, pero todo eso ya depende, lógicamente, ya de la personalidad del ser humano. Pero en este caso sucede algo contrastante con lo que son los primeros seres humanos. Ellos tuvieron que aprender a desarrollarse generalmente por equivocación, también aprendieron a desarrollarse también por errores. Sí, porque no había nadie, no había absolutamente nadie que les diga, esto sirve para esto sirve para esta otra cosa. Todo para ellos era nuevo, absolutamente todo. La naturaleza, las plantas, los animales, el entorno, absolutamente todas y cada una de las cosas con las cuales ellos se encontraban era nuevo. ¿Cuál era la característica principal y lo que lógicamente le favorecieron a estas sociedades? Es que eran sociedades sumamente curiosas, ¿sí? Eran grupos, como vimos en el video, que se conformaban de tribus que se caracterizaban por ir descubriendo nuevos elementos. Y estos nuevos elementos, lógicamente, que estaban desarrollados en la naturaleza, les permitían ir obteniendo buenos resultados. Quizá, si cuando ellos descubrieron la piedra, por ejemplo, que podían darle forma y fabricaron herramientas, pueda que también la evolución en algún momento haya tenido que irse por otro lado y quizá no la utilizaban como herramientas, quizá lo utilizaban con otra finalidad, quizá lo utilizaban, qué sé yo, para cualquier otra cosa. Nunca vamos a poder entender el desarrollo correcto a ciencia cierta, pero al 1000 por 1000,
cómo fue en su época, cómo fue en sus inicios. Todo lo que nosotros tenemos actualmente como información son datos que se han podido ir recolectando en base a qué, a restos fósiles encontrados, en base también a diferentes expresiones artísticas que dejaron estas sociedades a través de millones de años, en los cuales vamos obteniendo diferentes tipos de información. Quizá el ser humano le ha dado alguna cognición o alguna significación a diferentes elementos, por ejemplo, un ejemplo, cuando ellos dejaron estos escritos rupestres, ¿sí? Con estas imágenes, como ustedes iban viendo. Quizá esto es una cognición que le ha dado el ser humano después de análisis, después de estudio, que más o menos se ha visto como probablemente podía haber sido su vida, pero quizá en ese momento ellos hayan querido explicar totalmente lo contrario, signifique otra cosa muy diferente. Solamente lo que nosotros tenemos dentro de este contexto, que son datos generalizados que a nosotros nos hacen tener una idea básica de lo que podía haber pasado en esta época. Sí, debe ser maravilloso incluso el poder en algún momento imaginarnos o quizá el poder regresar el tiempo atrás y ver cómo el ser humano iba desarrollándose, verlo en vivo y en directo. ¿Cómo fue que el ser humano tuvo la inteligencia, lógicamente, de poder ir descubriendo nuevas cosas? Porque esto totalmente era inteligencia para ellos, ¿sí? Ir desarrollando su lógica, ir desarrollando su entendimiento. Por eso le llamamos un proceso de evolución, porque de ser unos animales totalmente dedicados al salvajismo, lograron desarrollar a tal punto en el que en la actualidad los seres humanos han logrado avances científicos, tecnológicos, médicos, a tal punto de poder llegar a salvar vidas, poder descubrir medicamentos, poder volar al espacio, ¿sí? Todo este proceso ha tenido que seguir el ser humano para llegar al punto máximo en el que nos encontramos ahora. Y que quizá nosotros solamente igual somos parte de la historia. En algún momento lo que nosotros estamos haciendo aquí, las cosas que estamos haciendo, nuestro entorno, nuestro año 2023 pasará a la historia, ¿sí? Por ejemplo, el año 2019, 2020 pasará a la historia. ¿Por qué? Por la pandemia, por ejemplo, un hecho bastante relevante para nuestra era. ¿Y qué va a ser esto en algún momento? Hablarán de la pandemia como ya de años y años atrás, porque pasaremos a la historia. Y quizá en este momento ya la sociedad esté muchísimo más avanzada en tecnología, en medicina, en la ciencia. Quizá ya en algún momento podrá ser o no podrá ser también, dependiendo de la creencia de cada uno, si es que se tendrá o no tendrá contacto con algo en el más allá, en otros universos, en otros espacios, ya de cierta manera que exista. Quizá existirá o no existirá otras formas de vida, ¿sí? En este universo. Entonces, el ser humano tiene por naturaleza que ir evolucionando. Por ejemplo, todas las cosas que nosotros vemos hoy en día, todos los elementos tan impactantes como estas informaciones, estas noticias que nosotros vemos en la actualidad, son cosas que quizá cuando nosotros teníamos unos 8 años, 10 años, nunca en la vida pudimos haber creído que íbamos a estar enfrentados a este tipo de información. Por ejemplo, que en la actualidad vemos en las noticias que supuestamente se está teniendo ya algún tipo de contacto con seres de otro planeta, con personas que prácticamente serán seres humanos, no serán, no se sabe, ¿sí? De igual manera, el avance de la tecnología, el pensar que una máquina que no tiene vida, que no tiene como tal un sistema de acuerdo al ser humano, ya tenga su autonomía, tenga su propio pensamiento, ¿sí? Pueda ser individual, pueda consolidarse ya como un ente, ya en base a su propia cognición, en base a su propia inteligencia, su propio desarrollo, como es la inteligencia artificial. Sí, ya están creando este tipo de robots, por ejemplo, que ya conversan, hablan, sí, sienten de cierta manera. ¿Por qué? Porque ya expresan diferentes cosas, diferentes conocimientos. Recientemente se vio cómo le hacían ver a un robot, a la primera robot, no me acuerdo su nombre, en un espejo y empezaba a actuar de una forma a la cual no estaba programada. ¿Qué quiere decir esto? Que ya van teniendo su propia autonomía. ¿Pero por qué?
Porque el ser humano ha ido desarrollando todo esto, el ser humano es el que ha ido creando todos estos fundamentos y que quizá en algún momento el ser humano con lo que está haciendo ahora cree ya una especie de robot, sí, en el cual en algún momento, quizá aquí unos 30, 40, 50 años, estemos viviendo entre seres humanos y ya máquinas. Sí, no se sabe, pero que puede llegar a ser posible. ¿Por qué? Por la cognición que el ser humano tiene, por la evolución que el ser humano desarrolla como persona, por naturaleza, por diferentes fundamentos en los cuales tiene que el ser humano irse basando. En este caso, las teorías sobre el largo proceso de hominización, ¿qué quiere decir hominización? Directamente es un nombre que se le da a la teoría de la evolución, ¿sí? En el cual se habla de la evolución del ser humano. Está en constante estudio, pero lo que sí sabemos con certeza es que la evolución no fue lineal, sino que coexistieron diferentes especies de homínidos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos del proceso de desarrollo de la evolución, no quiere decir que, por ejemplo, les hago un ejemplo, aquí en Ecuador nacieron los primeros seres humanos y que a partir de aquí estas tribus, estos primeros personajes que estaban pasando el salvajismo, empezaron a desarrollarse y ahí empezaron a poblar el resto del mundo. No. Esto sucedía a la vez en varios lugares, con diferentes procesos de hominización, con diferentes tipos de especies. Por eso es que nosotros en la actualidad somos tan diversos, ¿sí? Somos personas tan diferentes físicamente. ¿Por qué? Porque existieron muchas especies coexistiendo a la vez, ¿sí? Tanto aquí en América Latina como en Europa, en Asia, ¿sí? En todos los espacios directamente se estaba produciendo una evolución. El naturalista inglés Charles Darwin planteó en su libro El origen de las especies que los animales que existen en la era actual son el resultado de modificaciones y adaptación al medio ambiente que sufrieron especies anteriores. Este proceso implica que nuevas especies sean más complejas e incorporen nuevas capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros somos hoy en día es un resultado del entorno en el cual nos desenvolvemos. ¿Por qué? Porque las primeras especies tuvieron que de una o de otra manera obligarse a entender su naturaleza, a entender su entorno y adaptarse a ella. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, se estaban cruzando por algún lugar donde hacía demasiado frío, tenían que buscar alimentos para poder soportar este frío, refugio quizá. ¿Qué hacían en este sentido? Su cuerpo, su anatomía les obligaba a tener que acostumbrarse de cierta manera porque si no, prácticamente podían también llegar a la muerte. Aquí viene algo importante. Estas especies se dedicaban principalmente a la supervivencia. Y en este tramo de supervivencia, es decir, de buscar no morir, es que van entendiendo y van comprendiendo cómo funciona su entorno, cómo funciona la naturaleza. ¿Sí? Y por ello es que nosotros somos el resultado de las complejidades que ellos hicieron, ¿sí? De cosas que dejaron de hacer y de cosas que tuvieron que obligadamente hacer. Por ejemplo, aquí tenemos algo importante que se habla sobre que los monos, nosotros, ¿cómo les vemos a los monos? Los monos son cuadrípedos, ¿sí? Caminan en cuatro patas también y en ocasiones se ponen en dos patas. Pero ¿qué sucede? Estos primeros pobladores fueron cuadrípedos, veían solamente su entorno, solo lo que podían avanzar a ver caminando en cuatro patas. ¿Qué sucede? Empezaron a quedarse sin alimento y la necesidad de investigar, la curiosidad, la lógica, de cierta manera, porque la mente es tan volátil y tan magnífica que no se podía llegar a pensar quizá en algún momento nosotros nos hagamos alguna pregunta existencial, de la nada, sí, de la nada llegue a nosotros una pregunta existencial sin saber ni por qué ni cómo me llegó a mí esa pregunta, o quizá alguna idea importante. Asimismo sucedió para ellos. ¿Qué sucedió? Hubo uno de ellos que tomó la iniciativa de decir, ¿qué pasa si me paro en dos patas? Se para en dos patas y ve que puede ver un horizonte mucho, mucho más grande, y esto le entra a la curiosidad de que hay mucho territorio por descubrir, extensiones de territorio los cuales todavía
ir analizando e ir investigando. Entonces, aquí es donde empiezan a tomar ya esta postura y lógicamente primero encorvados, porque no es que de la noche a la mañana se pararon en dos patas y ya caminaban rectos, no, iban todavía encorvados, pero como ya no iban tanto en cuatro patas, ya el cuerpo de cierta manera por naturaleza se iba acostumbrando a estar mucho más recto y así es que van desarrollándose de cierta manera. Por eso siempre en las imágenes de la evolución que nosotros vemos, se ve cómo empieza un monito en cuatro patas y de ahí poco a poco se va levantando hasta ya llegar a lo que nosotros somos hoy en día. Principalmente tenemos lo que se habla de la evolución biológica. En el caso de los homínidos, los primeros aparecieron en África, en el Valle del Rift, hace 4 millones de años. Eran los Australopithecus, ¿sí? Ellos fueron los primeros que aparecieron en África, que iniciaron el bipedismo, lo que yo les digo, caminar en dos patas. Cuadrípedo, cuatro patas, bípedo en dos patas. Utilizaban palos y piedras para realizar algunas tareas, como romper un hueso para comer el tuétano, coger frutos de los árboles, etcétera. Es decir, por lógica, por instinto, iban haciendo cosas para poder obtener alimento. Y en esto que hacían, descubrían nuevas cosas, entendían cómo podían utilizar estos tipos de elementos. Eran básicamente vegetarianos porque todavía no se lograba entender cómo se podía comer carne en este caso. Solamente de huesos de animales que ellos encontraban se comían el tuétano, es decir, lo que existe adentro de los huesitos, así como cuando nosotros cocinamos el pollo, ¿sí? Cuando le partimos al huesito, igual en la carne, tiene esa cosita como que media cafecita negrita dentro del huesito, eso era el tuétano y en este caso también eso era lo que consumían estos pobladores, pero aún no fabricaban herramientas, solamente utilizaban los elementos que en la naturaleza les daba, que en la naturaleza encontraba. Era básicamente vegetarianos. Hace 2 millones de años evolucionaron hacia el primer representante del género Homo, conocido como Homo habilis. El Homo habilis se convierte en el hombre hábil. ¿Sí? Entonces, tenemos ya dos referentes de seres humanos de pobladores, perdón. El primero que es el Australopithecus, sí, que todavía es bastante salvaje, bastante rústico, un personaje que se basa en los elementos que tenía en la naturaleza, no se desarrollaba tanto, si no era tan todavía conocedor del medio ambiente, como ustedes pueden ver en las imágenes. Por otro lado, después ya de muchos millones de años de esta especie, ir entendiendo, no es que de la noche a la mañana, por ejemplo, aquí teníamos al Australopithecus y acá ya le tenemos al Homo habilis, no. Este Australopithecus tuvo que ir investigando, tuvo que ir analizando, tuvo que irse desarrollando hasta lograr convertirse en un Homo habilis, que ya es un hombre hábil. Este era llamado así porque empezó ya a fabricar utensilios y sobre todo ya se volvió carroñero, que quiere decir que ya consumía carne, ¿sí? Posteriormente, hubo distintos representantes del género Homo que evolucionaron de forma paralela, tanto en África como en Asia y Europa. Además de carroñar, también cazaban y progresivamente fueron perfeccionando su tecnología y sus conocimientos. Todos acabaron extinguiéndose, excepto el Homo sapiens, ¿sí? Quien era el hombre pensante. Aquí viene ya una evolución, un desarrollo, un fundamento sumamente importante para la historia. El Homo habilis era un ser humano que de cierta manera lograba encontrar los elementos de su naturaleza para poder convertirlas en armas. Por otro lado, ya el Homo sapiens pensaba, analizaba, discernía, no en su máximo esplendor como lo hacemos hoy en día, pero ya tenía cierto tipo de lógica, ¿sí? Cierto tipo de analítica, es decir, esto me sirve, esto no me sirve, esto lo puedo utilizar o esto no lo puedo utilizar, ¿sí? De cierta manera, hubo distintas representantes del género Homo, sí, además de carroñar, también cazaban y progresivamente fueron perfeccionando su tecnología y sus conocimientos. Cuando ya empiezan a carroñar, de cierta manera, empieza nuevamente a tener que transformarse el cuerpo de ellos. Porque después de pasar un proceso en el cual solo consumían plantas y de cierta manera por naturaleza empezar a consumir carne, su cuerpo tenía que empezarse a adaptar a ello.
para poder asimilar este tipo de alimentos. Como cuando nuestro cuerpo no conoce o no asimila alimentos, por ejemplo, las personas que son intolerantes a la lactosa, por más que se intente, no asimila el cuerpo humano, que anatómicamente el cuerpo humano no está preparado para poder tomar este tipo de producto porque por naturaleza el cuerpo humano no puede hacerlo. De igual manera, en este caso tenían que serlo estos primeros pobladores, ¿sí? Empezar a desarrollarse y quizá puede también haber sucedido que entre ellos en los primeros alimentaciones con carne hayan tenido quizá algún estrago, quizá algún dolor, quizá alguna molestia, porque se iban adaptando a comer algo nuevo. ¿Sí? Y como ellos ya iban adaptando, se lo iban preparando a su cuerpo, así fue que hacen ya que incluso que ahora nosotros podamos consumir carne animal, que nuestro cuerpo necesite de este tipo de alimento también para poder cumplir con sus necesidades básicas. De igual manera, su origen fue africano y desde ese continente pobló lo que es Asia, Europa y posteriormente América y Oceanía. Es decir, este hombre pensante ya logró expandirse y así es que logra llegar ya a diferentes entornos del mundo entero. El Homo sapiens se ha estudiado a partir de un conjunto de fósiles llamados hombre neandertal, encontrados en Asia Central, Cercano Oriente y Europa. ¿Sí? Tenemos también algo aquí importante conocido como el hombre cromañón. El antecesor inmediato del ser humano actual es el hombre cromañón, es decir, ya un personaje mucho más evolucionado que el Homo sapiens, quien vivió aproximadamente 40.000 años, cuyos fósiles fueron encontrados en Francia. Para sobrevivir, el Homo sapiens se agrupó en hordas, consideradas las primeras organizaciones sociales de la prehistoria. Aquí es donde empieza este desarrollo y esta lógica de lo que nosotros tenemos en nuestra actualidad, de la necesidad de interactuar unos con otros, de la necesidad de yo tener que tener alguien a mi lado con quien compartir, con quien conversar, porque es algo nato del ser humano, sí, es algo lógico, es algo necesario que la persona debe realizar para poder también desarrollarse, porque somos entes sociales. Y esto viene desde la prehistoria, donde se agrupaban en pequeñas hordas para poder sobrevivir. Esto es algo importante. En esta era, lógicamente, no existía el dinero, no existían las propiedades, no existía absolutamente nada de lo que divide a la sociedad y por ende, estos grupos humanos a qué se dedicaban? A trabajar en conjunto, ¿sí? A buscar todos y cada uno de ellos el beneficio de su grupo. No existía envidia, no existía individualismo, todos trabajaban en conjunto para poder alimentarse y poder sobrevivir. ¿Cuál es la comparación que se le hace generalmente al gorila y con el ser humano en la actualidad? Por ejemplo, el gorila tiene una capacidad craneal de 500 centímetros. La capacidad craneal del ser humano es de 1.400 centímetros cuadrados. Tiene arcos separados, maxilar potente, su mano alargada para poder suspenderse de las ramas, pulgar puesto al resto para poder agarrar, pelvis larga y estrecha, línea de la mirada del cráneo en continuo con la columna vertebral. Por otro lado, como es el ser humano tiene la línea de la mirada del cráneo en un ángulo recto con la columna vertebral. Tiene la frente plana y una nariz prominente también, una pelvis corta y ancha para soportar el peso del cuerpo. Tiene en cuanto a sus pies un pulgar alineado para poder andar y por otro lado dedos capaces de manipular objetos pequeños u objetos grandes. Y es una evolución que tiene, pero de cierta manera tiene cierto tipo de referentes con el proceso que nosotros estamos entendiendo. ¿A qué se refiere la hominización? Quiere decir que descendemos de los hominoides, que es un antepasado común a los simios y a los homínidos. Durante el largo periodo del Paleolítico se produjo el proceso de hominización. Las condiciones climáticas eran muy duras y la especie humana, gracias a su inteligencia, fue perfeccionando las formas de cazar y de construir herramientas. Así también amplió su dieta alimentaria y aprendió a organizarse en grupo y a su vez a trabajar, a poder buscar todos el beneficio del clan. Hace unos 5 millones de años, un grupo de homínidos se distinguió de los simios antropomorfos. A lo largo de millones de años, los homínidos sufrieron una serie de cambios físicos que los diferenciaron de los simios y que los fueron dando su aspecto actual.
Los principales comenzaron, por ejemplo, a adoptar una posición bípeda, es decir, que comenzaron a andar sobre dos piernas. Este cambio les permitió liberar las manos para ya poder utilizarlas en otras tareas. Como consecuencia, la disposición de los dedos de las manos varió porque ya no tenían que andar netamente así, ya las manos estaban libres y ahí empezaban a utilizarlas de otra manera. Como por ejemplo, cuando a los niños se les dice que hay que hacerles ejercicios de motricidad para que vayan mejorando quizás su letra, mejorando también la forma en la cual se desarrollan ya de sus manitos. Asimismo sucede con el ser humano. El ser humano ya por naturaleza, lógicamente aquí nadie le enseñaba, ya iba utilizando las manos de otra manera y al utilizarlas de otra manera ya iba optando por otra forma la mano. Tenían cambios en la cadera y en las piernas, aumento de la capacidad craneal. Los cambios en el cráneo comportaron la aparición ya de un mentón, de una frente plana y una reducción de la mandíbula. Asimismo, el desarrollo del cerebro implicó un aumento de la inteligencia y la capacidad de comunicarse entre sí mediante un lenguaje articulado. Es así que de esta manera empezaron a ser capaces de organizarse en grupo y construir instrumentos que les permitieron adaptarse a las difíciles condiciones del medio en el cual ellos se estaban desenvolviendo. ¿Por qué? Porque lógicamente, ustedes en las imágenes que vamos viendo y en el primer video que vimos al inicio podemos identificar cómo el ser humano tiene que cambiar, tiene que transformarse de acuerdo a lo que le toca vivir, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que viven en la costa, están acostumbradas al calor y ahora tuvieron que quizá por alguna u otra manera pasarse a vivir en la sierra. ¿Qué tienen que hacer? Adaptarse. El cuerpo humano, por ejemplo, cuando los serranos vamos a la costa, estamos pero sudando porque en serio tenemos muchísimo calor. Pero ¿qué sucede? Cuando estamos aquí en nuestra ciudad ya natal, aguantamos el frío de una mejor forma porque estamos acostumbrados a este clima, por ejemplo. Lo mismo sucede viceversa, cuando los costeños vienen para la sierra, tienen muchísimo frío que les coge la altura, porque están acostumbrados a otro entorno. Pero conforme pasa el tiempo y las personas siguen desarrollándose en estos entornos, tienen que irse adaptando y se adaptan por naturaleza, ¿sí? Se adaptan porque el cuerpo, el cerebro humano está tan perfectamente realizado para adaptarse a cualquier área, a cualquier ámbito en el que se desenvuelva. Nosotros tenemos la capacidad de hacer lo que nos propongamos, sí, de desarrollarnos como queramos, de desenvolvernos en el área en el que queramos. ¿Por qué? Porque somos capaces, porque podemos ver históricamente cómo el ser humano prácticamente de ser un ser inconsciente, sin entender absolutamente nada, llegó a tal punto de desarrollarse. Entonces podemos nosotros también adaptarnos y entender de mejor manera todo el entorno y todo el desarrollo que tenemos como seres humanos. ¿Sí? Eso es todo lo que puedo compartirles, chicos, dentro de la clase del día de hoy. Procedan a su siguiente hora. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias.